Hola a todos. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Carmen Martínez Carayol. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y actualmente trabajo en Emasagra como responsable de gestión de la demanda dentro de la dirección de operaciones. Dicho esto, bienvenidos a todos al módulo 4 de esta jornada sobre agua no registrada. El módulo 4 va a hablar sobre medidas para reducir el volumen de agua no registrada. Y esta parte va a correr a cargo de trabajadores de Emasagra, como soy yo. Dentro de esta temática os vamos a hablar de la sectorización de redes, del control y estudio de presiones en la red, del estudio de mínimos nocturnos teniendo como herramienta base el telecontrol y por último sobre prelocalizadores fijos en red. Como ya se ha visto en otros módulos de esta formación, todo esto está enmarcado dentro de minimizar las pérdidas reales, es decir, las fugas propiamente dichas, tanto en conducciones como en depósitos, acometidas e incluso en instalaciones privadas si éstas se producen antes de su medición por el contador del cliente. Vamos a empezar con la primera parte, que es la sectorización de redes. La manera más eficaz por donde empezar a controlar las pérdidas reales de la red es teniendo en cuenta el sonado divide y vencerás, que ya postuló Nicolás Maquiavelo hace algunos siglos. La sectorización consiste en subdividir la red en zonas de tamaño reducido, aisladas entre sí y conectadas con las principales arterias mediante un número reducido de puntos de entrada y salida. Cada una de estas vías de entrada y salida deben de estar equipadas con equipos, valga la redundancia, capaces de aportarnos información relacionada con el control hidráulico. Y lo que es muy importante, que sea a intervalos cortos de tiempo para tener una imagen lo más real posible. Con estos equipos me refiero a contadores de agua y caudalímetros, medidores de presión, de posición de la válvula, etc. Así se puede establecer un diagnóstico y control de la red a pequeña escala. De esta manera es más fácil detectar las zonas donde las pérdidas son mayores y por tanto volcar los esfuerzos, tanto de renovación de redes como de detección de fugas o búsqueda de fraude. Dentro del mundo de la sectorización tiene muchas ventajas. Entre ellas, las más importantes son las que os quiero mostrar en esta diapositiva, como son, por ejemplo, la detección de anomalías en la red con mayor facilidad. También se dispone de información más distribuida y manejable. No es lo mismo tener tal volumen de información de un municipio completo que de parte del municipio. Otra ventaja es que es mucho más sencillo detectar fugas de cada uno de esos sectores hidráulicos mediante el análisis de los caudales mínimos nocturnos, que más adelante hablaremos sobre ello. Es también más ventajoso comprobar resultados de campañas rápidas de detección y reparación de fugas en determinadas zonas. Esto también nos permite caracterizar la curva de demanda de cada zona, especialmente el caudal nocturno. Esta sectorización también nos va a permitir realizar auditorías para conocer el rendimiento hidráulico de la red y conocer el ANR. Esto nos va a permitir conocer estos parámetros de cada uno de los sectores hidráulicos y luego poder compararlo con el total. Todo esto lleva encadenado una disminución de costes de mantenimiento, ya que si somos capaces de controlar las distintas partes pequeñas que integran el total de la red de distribución, pues es más fácil ir manteniéndolo poco a poco y cuando surge un pequeño problema
solucionarlo a que tenga que estallar toda la red de abastecimiento para que nos demos cuenta, entonces el coste de mantenimiento y de reparación, etcétera, es mucho mayor. Después de esto, vamos a hablar un poco del diseño. Para diseñar la sectorización, es necesario un proceso que se puede enmarcar en 3 fases principales. Primero, la recopilación y análisis de la información existente, como por ejemplo, si tenemos un sistema de información geográfica, pues recabar información sobre toda la zona que queremos de estudio. Si no hay sistema de información geográfica, pues lo más importante sin duda son las cotas de cada zona, porque nos van a determinar eh, la altura y la presión, por tanto, en cada punto. Otro análisis que hay que hacer es el de aviso de incidencias. Por ejemplo, si en una zona hay repetidas averías, si en una zona hay muchas quejas de presión baja, pues todo eso también es muy importante estudiarlo a la hora de sectorizar. ¿Cómo no? El estudio de los consumos. Hay que unificar zonas de consumo más o menos parecido, en fin, ahí es necesario un estudio exhaustivo. También hay que recabar información sobre las infraestructuras planificadas, porque a la hora de sectorizar hay que tener en cuenta si hay planificado la construcción de una gran urbanización o va a haber un hospital, un polígono industrial, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el diseño. Y obviamente por la información que nos dan los caudalímetros y registradores de presión existentes. Después de tener toda la información, pasamos a lo que es la modelización hidráulica, sabiendo las cotas, sabiendo los caudales y presiones que tenemos de equipos existentes, sabiendo consumo, conociendo qué planificación urbanística hay, etcétera. Y después de todo esto ya pasamos a lo que se dice la sectorización propiamente dicha. Para realizar la sectorización es muy importante tener en cuenta que hay que minimizar las alteraciones en las condiciones de servicio, tanto en presiones como en calidad, para lo que se intenta minimizar el número de válvulas a tocar. También hay que aprovechar al máximo la instrumentación fija existente, es decir, válvulas que ya tenemos, no intentar poner válvulas nuevas, caudalímetros que ya tenemos, medidores de presión, etc. También hay que minimizar el número de nuevas conducciones y elementos de la red nuevos que se proponen y alterar lo menos posible la explotación de las grandes arterias de transporte. Dentro de la sectorización se puede bajar un escalón más, y cuando digo bajar un escalón más me refiero a dividir más aún. Entonces nos encontramos con dos conceptos, la sectorización dinámica y la microsectorización. Ambas consisten en dividir los sectores más. La sectorización dinámica consiste en la creación de subsectores dentro de los sectores ya existentes y para ello se aprovecha el número de alimentaciones disponibles y las válvulas de la red de distribución existente. Así, se podrán crear tantos sectores como alimentaciones tenga el sector principal y su contorno, por tanto, no será fijo, sino que irá variando de forma que se varíe el área abastecida por cada alimentación. En contraprestación, o por diferencia, la microsectorización consiste en la instalación de nuevos caudalímetros intermedios y la configuración de nuevos sectores dentro de uno tradicional. Se usa para ejercer un control más preciso sobre la misma, permitiendo focalizar mejor los recursos en aquellas zonas que presentan un funcionamiento más deficiente. Por una parte, la sectorización dinámica no requiere de inversión, porque hemos dicho que se va a usar las alimentaciones del sector existente y las válvulas existentes. Mientras que la microsectorización sí que requiere inversión, porque hay que instalar esos caudalímetros intermedios.
La sectorización dinámica es temporal, perdón, ya que podemos utilizar juegos de apertura y cierre de válvulas para crear esos subsectores. Así, por ejemplo, se podría mover una serie de válvulas para que durante la noche se creara un subsector que estamos interesados en controlar y al llegar el consumo diurno todo volvería a como estaba antes. Por otro lado, la microsectorización no permite esto, sino que es permanente en el tiempo. Nosotros hemos creado un subsector dentro de un sector tradicional y se queda así para siempre, para controlarlo así, porque es lo que interesa, siempre tener controlada esa pequeña zona. En ambas se pretende compartimentar aún más la red, lo que permitirá ejercer un control más preciso sobre la misma, permitiendo focalizar mejor los recursos en aquellas zonas que presentan un funcionamiento más deficiente. Cuando hablamos de sectorización, se puede distinguir la sectorización en la red de baja, que es lo que es la red de distribución propiamente dicha, y luego nosotros en Masagra también llevamos a cabo una sectorización de la red de alta, es decir, de las principales arterias de alimentación. En la red de baja de Granada tenemos casi 70 sectores y dentro de esos sectores tenemos 5 subsectores. Y en el resto de los municipios, que aparte de Granada son otros 14, están completamente sectorizados también. Incluso en algunos hay subsectores, no en todos, debido a que muchos de ellos son municipios pequeños que ya están lo suficientemente sectorizados y no necesitamos partirlos más. En total tenemos casi 170 sectores y 15 subsectores. La longitud media de cada sector es de unos 12 kilómetros. ¿Qué queremos decir con esto? Con estas longitudes medias se podría considerar que se ha conseguido una microsectorización en todos los municipios que gestionamos. Aquí os quiero mostrar, en Granada Capital está dividida en zonas. Primero la dividimos en zonas. Zona Cartuja, zona oeste, zona centro, zona sur y zona Mártires. Y a su vez cada zona tiene sus sectores hidráulicos. Esta imagen es de nuestro sistema de información geográfica y se puede ver el efecto de los sectores en Granada, que como podéis ver son bastante pequeños y hemos conseguido la microsectorización que antes os comentaba. Ahora voy a hablar un poquito del control que realizamos en la red de alta, en la que también hemos hecho esa zonificación que os he dicho antes. Para nuestro sistema nos ha venido bien hacer 3 zonas: la zona del sistema de Mártires, la zona del sistema de Conejera y la zona del sistema Cartuja. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque la red de alta para nosotros es muy importante y tener pérdidas en ella también es bastante importante. Entonces, para focalizar en qué zona nos tenemos que centrar, hicimos esta zonificación y calculamos tanto el rendimiento técnico hidráulico de cada una de las zonas como su agua no registrada. Esto requiere de un plan de mantenimiento bastante exhaustivo que pasa por verificación de los caudalímetros electromagnéticos que tenemos trimestralmente y la verificación de los caudalímetros ultrasonidos que tenemos de forma anual. A su vez, podemos hacer el testeo de estas arterias que os digo, a su vez por tramos, ya que las tenemos divididas por tramos. ¿Cómo hacemos este testeo de las arterias por tramos? Pues en cada tramo, aparte del caudalímetro del diámetro de la tubería que tenemos instalados contadores pequeños en bypass. Entonces nos sirve para comparar el agua que pasa por ese contador pequeño cuando cerramos las alimentaciones y ver
si tenemos pérdida o no. Este es un ejemplo de una de las arterias que gestionamos y los tramos que tenemos establecidos. Tenemos hasta 15 tramos y somos capaces de testear cada uno de ellos. Cuando digo testear me refiero a localizar cualquier pérdida de agua que podamos tener. Por ejemplo, si localizamos que en esa tubería sabemos que tenemos fuga, pues vamos tramo por tramo hasta localizar en qué zona está. También os muestro aquí la sectorización que tenemos hecha en algunos de los municipios que no son tan grandes como Granada. Entonces, no nos permite, no nos permite hacer tantas cosas. Hemos conseguido una microsectorización que nos permite llevar un control exhaustivo de consumo, de presiones y de cualquier problema que pueda aparecer en la red. Y cada una de las sectorizaciones se ha hecho de acuerdo a las características del municipio. Por ejemplo, en Cájar, que es un municipio que tiene mucha pendiente, la parte de Severo Ochoa, que aparece en azul, es la más alta y ya de ahí va en pendiente hacia abajo hasta la zona de tranvía. Esos sectores se ven claramente que se han hecho por escalones de presión, casi se parecen a curvas de nivel. En Armilla y en Alendín se han tenido otros criterios para, para hacer esta sectorización. Muchas veces la sectorización se hace pues una urbanización, un sector. Pero ya os digo, depende de la tipología y las características del municipio. Después de la sectorización, como dije antes, hay otro peldaño más abajo, que es la subsectorización, y ya se puede hacer mediante microsectores o subsectorización dinámica. Os voy a mostrar dos ejemplos de subsectores que tenemos que no son de subsectorización dinámica, sino que son fijos. En Granada tenemos uno en el Albaicín, que si conocéis la zona es muy sensible y no nos podemos permitir tener pérdidas de agua en ese barrio tan emblemático. Aquí tenemos un sector grande que engloba casi todo el Albaicín, que es el que nos aparece en morado clarito en la imagen, y para nosotros se llama sector 25 San Miguel. Y hace un par de años, estudiando la zona, presiones, cotas y consumo, decidimos hacer un subsector en la parte baja del mismo. Y este es el nuevo sector 18 Agua del Albaicín que aparece en azul clarito en este plano. De este subsector controlamos también igual caudal y presión, igual que hacemos con el grande. Tiene su caudalímetro, su sistema de envío de información, etc. Y luego este otro ejemplo de un subsector, pero en vez de en Granada Capital, en un municipio de los que gestionamos, en Langavia. Este era un sector que en su inicio era muy grande, se llama Cuesta Blanquilla, y en el que aparecían muchas averías, íbamos, buscábamos fugas, reparábamos, se medio arreglaba el sector y duraba muy poco. Pasaba semanas, un mes y él volvía a estar el sector mal. Entonces tomamos la decisión de que teníamos que dividirlo. Creamos entonces el subsector Vista Alegre y con él nos permitió controlar mucho más esta zona del municipio, incluso pudimos reparar averías históricas que no habíamos sido capaces de reparar antes. Con esto termino la parte de la subsectorización. Muchas gracias a todos por su atención y espero que anotéis todas las dudas que os hayan surgido para preguntar.